¿Qué tal, muchachos? Bueno, continuando un poco con el tema que se quedó pendiente la vez pasada, ¿no? Mm, Vamos a ver entonces qué tiene que ver la etapa anal, ¿no? Iniciando con el tema que nos habíamos quedado la vez pasada de etapas de desarrollo psicosexual propuestas por Freud. Y también me parece que no terminamos de ver lo que era cómo seleccionar frutas y verduras, ¿no? Entonces, las etapas de desarrollo psicosexual, ¿no? Veíamos que, bueno, finalmente la mente se va a empezar a desarrollar a partir de la búsqueda de lo placentero. Entonces, ¿no? La primera búsqueda va a ser una satisfacción por supervivencia de tipo oral, ¿no? Entonces, decimos, lo oral, ¿no? Permite en un principio, ¿no? Poder identificar qué sirve para la satisfacción y qué no. Entonces, por ejemplo, las personas que comen vidrio, las personas que comen clavos, ¿no? Que comen tierra, ¿no? Digamos, hubo una falla desde este primer momento de estructuración de la mente, ¿no? En cuanto a qué sí servía para la satisfacción y qué no, ¿no? También esta idea de qué sí se puede comer, qué no se puede comer, ¿no? Esto nos lleva entonces a también poder identificar al objeto de satisfacción que, en otras palabras, a ver, espérenme, ahí está. Entonces decimos, ¿no? En otras palabras, este objeto de satisfacción va a ser mamá. Y al poder identificar qué sirve para la satisfacción y qué no, poder identificar esto sí, esto no, es identificar al objeto que me sirve para satisfacción, o sea, hace mamá. Y por otro lado, lo vamos a poner, también sirve para identificar al cuerpo como propio. Esto es mío, esto es del otro. Se hace, también va a haber una diferencia con el otro. En un inicio esto no va a existir hasta que no se consolide bien lo oral. Entonces voy a poder identificar el otro es el que me sirve para la satisfacción. Si hay un otro, existe un yo, ¿no? Entonces, ¿cómo es la distinción entre mi cuerpo, ¿no? El cuerpo de mamá, mi mente y la mente de mamá, lo que yo deseo y lo que mi mamá desea? Eso nos va a llevar entonces, ¿no? a hablar, a hablar de nuestra siguiente etapa de desarrollo, ¿no? Que es la etapa anal. Cuando nosotros estamos hablando de las cuestiones anales, estamos diciendo, ¿no? Si en la etapa oral va a ir desde nacimiento hasta aproximadamente primer año de vida, ¿no? La etapa anal, ¿no? va a estar, digamos, consolidada por del año de vida a los 3 años de vida aproximadamente. Durante este periodo, lo que va a empezar a suceder es que el niño va a empezar a caminar, va a empezar a hablar, va a empezar el control de esfínteres. Todo esto tiene que ver con una cuestión de que el niño que ya es consciente de su corporeidad, ¿no? O sea, de su propio cuerpo, ahora va a tener el interés por controlar y dominar su propio cuerpo
¿no? En esta idea de, pues ya me di cuenta que yo no tengo que esperar a que mi mamá me cargue para llevarme al otro cuarto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como gusanito, ¿no? Empieza a moverse y de repente le da mucho gusto ver que él ya se puede mover hacia donde él quiera sin que mamá esté detrás de él, ¿no? Así empieza el gateo. Después, ¿qué es lo que sucede? De repente, con ayuda de los papás también, va a empezar esta idea de que él solito pueda pararse, ¿no? Que él solito pueda caminar. Y esto, pues, incluso, ¿no? Pensar que el bebé ya se puede alejar, ¿no? Y puede salir corriendo si quiere. De cierta forma, es doloroso para los papás, pero también se tiene que recibir con gusto, ¿no? Gusto porque el niño está pudiendo hacer cosas por sí mismo. Hay papás a los que les duele mucho porque esta etapa en la que aprenden a caminar, aprenden a hablar, aprenden a controlar su propio cuerpo, implica una separación, ¿no? Ya no es lo que mi mamá diga, lo que mi mamá me quiera dar de comer, ¿no? Empieza ahora sí, ¿no? El tema de los terribles 2 años, ¿no? Porque aparece el famoso no, ¿no? Ven y ponte los zapatos que ya nos tenemos que ir a casa de tu abuelita. No, ¿no? Este, cómete las verduras. No, ¿no? Y ni siquiera es porque le guste o no le guste, ¿no? Porque quiera ir o no quiere ir a casa de la abuelita, sino es por el placer de decir, no, poderme, ¿no? Eh, anteponer a los deseos de mamá y poder yo dar mi propia voluntad. Y hago lo que yo quiera, ¿no? Y entonces al niño le dices, te dice, dame una galleta. No, no puedes tomar la galleta porque todavía no comimos. Y va y busca mover el banquito y va y se mueve el estante y ya se come la galleta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya empieza a ver esta voluntad, la oposición. ¿Por qué? Porque entonces se da cuenta, ¿no? Que se puede anteponer o cumplir los deseos del otro, ¿no? Entonces, pues ya el niño va a estar así de, pues mira, lo hago, ¿no? Porque quieres que lo haga y quiero quedar bien contigo, ¿no? Entonces ya está ahí esperando la recompensa, está esperando a que le digas, pero qué buen niño, ¿no? Está esperando ese tipo de gratificaciones con tal, ¿no? De recibir, ¿no? Gratificaciones. Él puede hacer lo que mamá quiera con tal de que mamá le dé lo que él quiere también. Entonces, si estamos diciendo, ¿no? El niño empieza a empezar a controlar y dominar su propio cuerpo, se va a dar cuenta que la oposición es un arma de doble filo, porque así como él se puede oponer a mamá, adivinen qué, mamá se puede oponer a él. Dame la galleta. No, no te voy a dar la galleta. Mamá, deme un cuento, ¿no? No te voy a leer el cuento. Mamá, dame de comer en la boquita, ¿no? No te voy a dar de comer en la boquita. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber un deseo por estar controlando al otro, ¿no? Entonces aquí va a venir el tema de la manipulación. Es una palabra, ¿no? Manipulación viene del término mano, ¿no? De poder agarrar, de poder tener en la mano cosas, ¿no? Poder agarrar, ¿no? Y mover a mi propia voluntad lo que yo quiera. Entonces también, ¿no? Manipular tiene que ver con cómo hacerle para que el otro haga lo que yo quiera, ¿no? Entonces manipulación en un sentido físico, ¿no? Cómo manipulamos las cosas, y en un sentido psíquico, cómo manipulas al otro para que cumpla el deseo que tú tienes, para que piense lo mismo que tú, ¿no? Viene de toda esta idea. ¿Qué otros temas se relacionan con la fase anal, ¿no? Si estamos hablando del control, de la manipulación, de querer que se haga mi propia voluntad, ¿no? ¿Por qué se relaciona? ¿No? ¿Por qué sería una cosa muy anal? ¿Y por qué entraría ahí el control de esfínteres? ¿No? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de analidad, ¿no? Estamos hablando de la capacidad física, una capacidad física retentiva y expulsiva, ¿no?
Yo puedo retener las heces o expulsar las heces, ¿no? ¿Esto qué es lo que va a generar? Uno decide retener, quedarse, ¿no?, con las cosas agradables, retener lo agradable, ¿no? Te quieres quedarte con aquello, ¿no?, que amas. O sea, porque lo quitaría de mi lado, ¿no? Es porque lo amo, lo quiero aquí conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces esta idea de que los niños se guardan cosas en la boca, ¿no? Esta idea de, me gustó tanto este muñequito que no quiero perderlo, me lo trago. Y en una de esas, ¿no?, bueno, lo pongo en mi boca, y en una de esas hasta me lo trago, ¿no? Lo guardo adentro de mí de una forma concreta, ¿no? Agarro lo bueno del otro y ¿no?, me lo quedo, lo retengo. Y por otro lado, ¿no?, ¿qué sería aquello que queremos expulsar, ¿no? Eso que avientas, que ya no quieres, ¿no? Lo expulsivo sería lo desagradable. Querer alejarlo por que lo odias, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? En la etapa anal van a empezar a fungir dos sentimientos muy poderosos, ¿no? El amor, me quedo con lo que amo, y el odio, alejo, expulso, ¿no?, aviento, agredo a lo que yo odio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Las heces, ¿no?, pensándolo en términos tal cual, ¿no?, la popó, las heces, los desechos humanos, ¿no?, la caca, ¿no?, va a tener dos vertientes, ¿no? Va a tener dos situaciones muy contradictorias, ¿no? Por un lado, van a representar regalos, van a representar cosas buenas, ¿no?, cosas agradables. Y por otro lado, van a poder representar también, ¿no?, ataques, cosas malas, ¿no?, y cosas desagradables, ¿no? Espérenme, que me quedo sin pizarrón. Entonces, ¿cómo es, no? Porque normalmente estamos más acostumbrados a pensar, ¿no?, que las heces pueden representar ataques, ¿no?, cosas malas, cosas desagradables, ¿no? Uno dice, hiciste mierda el carro cuando ibas manejando y chocaste, ¿no? Pero, ¿qué mierdas estás diciendo, no? Que, el que dicen que tiene manitas de estómago porque todo lo que toca lo hace mierda, ¿no? Lo destroza, lo vuelve algo feo, ¿no? Lo deshace. Pero por otro lado, las heces también van a constituir cosas buenas, cosas agradables, porque finalmente también pueden, así como significar regalos, también pueden significar cosas creativas, ¿no? ¿Por qué? Porque las heces, las popós, son lo primero que el bebé puede hacer solito sin ayuda de nadie, ¿no? Entonces se vuelve una cosa que el propio bebé hizo, ¿no? Hay bebés que, por ejemplo, cuando les quitan el pañal lloran mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque la popó es una parte de ellos, ¿no? Es como si les estuvieras quitando un bracito, una piernita, o sea, ¿por qué me quitas mi popó? No, es mía, es algo que yo hice, es algo valioso. Muchas veces, ¿no?, la popó también puede significar esta idea de regalar, ¿no?, cosas. Algo que yo hice y te lo regalo. Empiezan a tomar sustitutos, ¿no? Ya no se queda nada más con el significado de la popó, sino que también, por ejemplo, ¿no?, hacer cosas, ¿no? Por eso se dice ir a obrar, ir a hacer, ¿no?, del baño, hacer cosas. ¿Por qué? Porque finalmente podríamos pensarlo así, ¿no? Incluso hasta las frases que decimos, ¿qué crees que cago dinero? ¿No? Esta idea de las heces y la productividad, ¿no?, el poder hacer y el poder obrar, también se relacionan. Entonces uno dice, es incluso esta idea de el niño que no
no puede ir al baño en su basiniquita, ¿no? Entonces la mamá está, por favor, haz el baño en tu basiniquita. El niño le dice, está bien, te voy a dar un regalo, ¿no? Voy a hacer del baño cuando tú digas y cuando tú quieras. Voy a poner a tu disposición, mamá, aquello que es muy genuino mío, muy creativo mío, ¿no? Y esto es algo que yo puedo hacer solito. Ok, ma, voy a darte un regalo, ¿no? Voy a hacer popó en la basiniquita y no en el pañal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El bebé hace popó en el bañito entrenador y la mamá, ¡bravo! ¿No? Y se lo festeja, ¡no! Hizo popó en el bañito. Y entonces se vuelve un regalo para la mamá, ¿no? Entonces el niño dice, claro, ¿no? Le hice el día a mi mamá por hacer popó como ella quería, ¿no? Le di el regalo de hacer lo único que yo puedo hacer por mi cuenta, mi único acto creativo, lo puse a disposición de ella. Entonces también por eso es una cuestión de regalo, ¿no? Esta idea de la gente que es acumuladora, ¿no? Los obsesivos compulsivos se encuentran aquí. Retener cosas, ¿no? En el hacer está puesto, pero siempre va a tener un matiz violento, ¿no? Que es el que se relaciona también con la popó, ¿no? Esta idea de hablar en términos de mierda, ¿no? En términos de caca, en cosas horribles, feas que le haces a la gente, ¿no? Fuiste bien mierda, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? Porque el tema de la analidad, ¿no? Lo que nos va a presentar son las dualidades, ¿no? Por un lado puede ser retentivo, bueno, porque lo amas, o expulsivo, malo, porque lo odias, ¿no? Pueden ser regalos y cosas buenas, cosas creativas, o pueden ser ataques, cosas malas, ¿no? Y que destruyen, ensucian, huelen feo. Entonces, ¿no? A esa forma de funcionamiento, así como decíamos en la oral, ¿no? La forma de funcionamiento es fusional, ¿no? Me fusiono con aquello que yo amo, con aquello que yo quiero, ¿no? Me vuelvo uno mismo con mamá, la media naranja, ¿no? Porque ella es la que me puede dar aquello que yo sentía que me faltaba, ¿no? La satisfacción. En la analidad, ¿no? La forma de relacionarte con el otro y la forma, ¿no? En la que la mente va a estar funcionando es a partir de la ambivalencia. Es ambivalente. ¿De dónde viene el término fusión? Mezclar, ¿no? Juntar, volver uno solo. Ambivalente quiere decir ambos, dos, valente, valores, ¿no? Dos tipos de valores. ¿Cuáles serían? El amor y el odio, ¿no? Dos tipos de emociones. Uno se pone ambivalente. A veces dicen, es que es bien bipolar, ¿no? Porque de repente está feliz y de repente está enojado, de repente está súper bien conmigo y de repente me odia como si yo fuera lo más malo del mundo, ¿no? No es bipolaridad. La bipolaridad es un término psiquiátrico, ¿no? Que tiene que ver con picos de manía y picos depresivos, ¿no? Cuando tiene que ver con esta idea del odio y el amor, es más bien ambivalente, ¿no? Uno se pone bien ambivalente, no sabe si lo odia o lo ama, es una gran confusión para la cabeza, ¿no? Entonces, pues bueno, con esta pequeña explicación de la etapa anal nos quedamos, ¿no? En esta idea de cómo se va desarrollando, ¿no? La sexualidad y la mente en relación a la búsqueda de la satisfacción, ¿no? Y lo que va a empezar a generar, pues la relación con el otro, ¿no? En este caso, si ya en la etapa oral pudimos establecer que mamá es la fuente de satisfacción, en la etapa anal lo que va a pasar es que la relación con mamá se va a volver ambivalente, ¿no? La relación con el cuerpo se va a volver ambivalente, ¿no? El mismo significado de las heces va a tener dos polos, ¿no? Eso en cuanto a las etapas de desarrollo psicosexual. La próxima clase, ¿no? Vamos a hablar de la última fase de desarrollo psicosexual de la etapa infantil, porque después está la etapa adolescente y luego está la etapa adulta, ¿no? Donde podríamos ubicar ahí a las demás fases que va a proponer Freud, pero digamos las tres principales que van a estar estructurando el psiquismo van a ser la oral, la anal, o la que vamos a ver más adelante, que se va a conocer como la etapa, que se las voy a anotar, ¿no? Como la etapa fálica, que es en donde se va a dar el famoso Edipo, que vamos a explicar de una manera muy express la próxima clase, ¿no? Que es el Edipo. Entonces, pues bueno, cualquier duda, no duden de preguntarlo tanto por Classroom como por YouTube, ¿no? También estoy atenta a las preguntas
Y bueno, pasando al siguiente tema, que también se nos quedó un poquito concluso, estamos hablando de las frutas, cómo se seleccionan, cómo se clasifican. La clase pasada habíamos hablado de que llevábamos de momento 3 tipos de clasificación, ¿no? La primera clasificación tiene que ver de dónde se obtiene el fruto, ¿no? Ya sea de plantas leñosas, o sea, de árboles, de plantas semileñosas, que serían, por ejemplo, los arbustos, ¿no? Y por último, las plantas que crecen de manera, eh, ya entrarían en la categoría de hierbas, ¿no? Herbáceas. Son 3 categorías a partir de dónde surge el fruto. Otra categoría, ¿no?, es si se divide por frutas climatéricas o frutas no climatéricas. Esto quiere decir si su maduración puede continuar después de que tú la cortas del árbol o si una vez que tú la cortas del árbol su maduración termina. ¿Por qué? Por la producción que hacen de etileno, ¿no? Por ejemplo, las manzanas, las guayabas, el mamey, ¿no? Una vez que están cortadas del árbol, pueden seguir su fermentación porque pueden producir por sí mismo el fruto etileno. El etileno es lo que le va a dar las características organolépticas, ¿no? O sea, sabor, textura y composición, color, ¿no? También el olor. Y por otro están las no climatéricas, que son estas que, como no pueden producir etileno de forma autónoma, una vez que tú las cortas del tallo, ya no lograron continuar con su maduración, ¿no? Y la tercera categoría vimos, ¿no?, es a partir de los grupos en los que se van a dividir, ¿no? Veíamos que primero está en la categoría de manzanas, peras y melones, vimos los tipos principales de manzanas, los tipos principales de peras y los tipos principales de melones y la categoría sandías, ¿no? También cómo seleccionarlos, cómo cuidarlos, ¿no? Y pues bueno, entonces para continuar con esto, hablemos de entonces frutas del bosque y las uvas, ¿no? Las famosas moras, ¿no? Se les suelen llamar frutas del bosque porque son pequeñas frutas que nacen espontáneamente en arbustos silvestres, ¿no? Posteriormente, se les domesticó de manera en la que se pudieran producir en cultivos, ¿no? Por ejemplo, los viñedos. Em, si bien también todavía se puede seguir encontrando este tipo de frutos en zonas húmedas y en bosques, las frutas rocas, las frutas de este tipo, pues se conservaron este nombre, ¿no? Una forma como para distinguir cuando estamos hablando de, de bayas, ¿no? La categoría de baya, cuando cuando es un fruto del bosque y cuando ya estamos hablando de la categoría específicamente de baya, es porque principalmente las frutas rojas, chiquitas, ¿no?, las moras rojas, normalmente ya entran en la categoría de baya, ¿no? Entonces, la categoría de bayas, frutos rojos, frutos del bosque, ¿no? También entraría toda la categoría de uvas, ¿no?, que siguen siendo moras como el resto de los frutos del bosque, pero van a tener un crecimiento diferente, ¿no? Pues se dan en viñedo como si fueran una orquídea o como si fuera la vainilla, ¿no? Crecen a modo de enredadera con el apoyo de otros árboles, ¿no? El tallo por sí mismo de la uva, este, eh, es complicado que se logre mantener por sí mismo, ¿no? Suelen ser frutas que necesitan un mayor apoyo. Bueno, hablaremos después de todo esto, ¿no? Las uvas van a existir con semillas y sin semillas, ¿no? Y pues las semillas también pueden llegar a utilizar en algunos casos para consumo alimenticio. La gama de colores va desde verde claro hasta morado casi negro, ¿no? Y pues bueno, aquí vamos a encontrar la mora azul, la frambuesa, el arándano, la fresa, la grosella, la uva blanca, ¿no?, la uva morada o la uva negra. Entonces, pues bueno, características de las moras azules, pues el sabor de la mora azul tiene que ser dulce. Cuando están todavía muy amargas es porque todavía no estaban maduras. La frambuesa es una pulpa carnosa, jugosa, tiene una sensación aterciopelada en la boca, ¿no? Es muy aromática y muy perfumada.
El arándano tiene un sabor muy ácido, por eso debe de cocinarse con mucho azúcar antes de utilizarse, porque si no es muy, muy, muy ácido, ¿no? Muy amargo. Más que amargo, ácido. La fresa, pues bueno, es un olor suave y muy dulce. Si nadie ha comido fresas, pues por favor háganlo. Lo que sí es cierto es que las fresas tienen un manejo especial. Las fresas, sobre todo en las hojas, es común que acumulen muchas bacterias, ¿no? Es un fruto muy voluble, ¿no? Entonces el humano se puede enfermar gravemente por el consumo de fresas que no están debidamente desinfectadas, ¿no? Del microdín, uno puede ver las instrucciones, las dejas remojando el tiempo que te piden. Hay algunos desinfectantes de frutas y verduras que te dicen después de la desinfección enjuágalo con agua de garrafón, o hay quienes te dicen después de la desinfección solo drena el agua y después te las puedes comer luego, luego. Las fresas son las principales frutas que deben desinfectarse, porque si no uno se puede enfermar de salmonela, de parásitos, de bacterias muy fuertes, ¿no? La gente puede llegar a morir de este tipo de enfermedades que te pueden dar por el consumo de una fresa mal desinfectada. Por eso es importante ver cómo están las recomendaciones de consumo por temporada, porque de repente puede llegar a suceder que una plaga llegó y contaminó los cultivos de fresa, entonces, aunque es una buena época para comer fresa, no puedes comer fresa porque están contaminadas, ¿no? Así pasó hace poquito con el durazno también, ¿no? Que decían, no se recomienda a la población comer durazno en estas épocas porque salieron las cosechas contaminadas, ¿no? Y para evitarnos estas situaciones, desinfectarlas y estar muy atentos a los consejos que se están dando. Últimamente también, ahorita, en estos días, ¿no? Me salgo un poco del tema, pero la carne del conejo está sufriendo ahorita de momento porque el heno ha estado muy contaminado últimamente, ha enfermado a los conejos y entonces pues esto ha hecho que el consumo incluso de carne de conejo sea peligroso ahorita, ¿no? Ustedes esténse atentos a todas las indicaciones de la Secretaría de Salud, ¿no? La grosella pues suele tener un sabor muy ácido, ¿no? No sé si ustedes han probado alguna vez la grosella, aunque sea en sabor artificial o en nieve. Lo que hacen es que le ponen muchísima azúcar porque igual que el arándano es muy ácida, ¿no? La uva blanca, pues es un sabor dulce y muy suave, normalmente no tienen semillas, ¿no? La uva moradita, ¿no? Es dulce y jugosa, y la uva negra suele ser menos dulce que las demás, pero pues presenta también por lo mismo un sabor un poco más fuerte, ¿no? ¿Cómo vamos a seleccionar, manejar y conservar las frutas del bosque, ¿no? Los frutos del bosque son sumamente frágiles en su manejo y su conservación, ya que debido a la alta tasa de respiración que esta fruta necesita para que no se pudra, ¿no? Suelen perder sus cualidades rápidamente, ¿no? Son frutas que no te van a durar más de una semana, ¿no? Como por ejemplo las manzanas que te pueden durar hasta dos. La fruta los frutos del bosque suelen perder sus características y suelen pudrirse o fermentarse o echarse a perder mucho más fácil. ¿Cómo debes de elegirlos? Tienen que tener colores brillantes, no pueden presentar golpes, mayugaduras, ¿no? Puntitos negros o cachitos sumidos o que ya se vean cafés, pues eso no nos funciona. Entonces, ¿cómo funciona? Normalmente te las venden en paquete o en rejillas plásticas. Entonces, trata de ver que no estén golpeadas, ¿no? Trata de verlo por todos los ángulos posibles. Si está, si están cafés, mayugadas, golpeadas, ese no vale la pena elegirlo, ¿no? También es muy probable, ¿no? Por lo mismo de la tasa de respiración que tienen estas plantas, es que si, bueno, estas frutas, si tú las asfixias, o sea, digamos, no les dejas ventilar correctamente aire, pueden empezarles a salir hongos o moho, ¿no? De los hongos, pues si uno se puede enfermar feo del estómago y le puede dar una buena diarrea. Cuando uno consume moho, lo que llega a suceder es que te empiezan a salir alergias, ¿no? Y pues en grandes cantidades, o sea, realmente comer
tantito moho te puede salir un salpullido, ¿no? O te puede salir urticaria o te puedes inflamar todo, ¿no? Esa es la reacción que produce normalmente comer moho. En altas cantidades, pues te puede producir un paro, un shock anafiláctico, que eso quiere decir, se te cierra la garganta y ya dejas de respirar, ¿no? Entonces, por eso no vale la pena que si ya empiezan a tener que los puntitos blancos o puntitos negros o que parece que les cayó un velito de algodón de azúcar, ¿no? Eso es porque ya les empezó a salir moho. Esa fruta, ¿no? Lo malo es que si a una le salió, todas las que estaban alrededor posiblemente también ya están contaminadas, entonces se tienen que desechar. Por eso es caro comer estas frutas, ¿no? Y también por el mismo manejo y la transportación y el tiempo de vida que tienen, son frutos caros. No sé si han ido al supermercado, pero una charolita diminuta de arándanos o de frambuesa o de zarzamora es carísima, ¿no? Casi 70, 80 pesos y no llega ni al cuartito, ¿no? De peso. Las fresas también, una cajita, no baja de 80 pesos, ¿no? Cuando llegues a encontrarlas más baratos, ¿no? Que están 30 pesos, 50 pesos, pues es porque es un muy buen precio, ¿no? Y posiblemente como no las están consumiendo mucho, suelen bajar los precios para que salga el producto y no se les quede, porque como pues les comento, ¿no? Es una fruta muy delicada que luego ya se llenó de moho, de hongo, ya se echó a perder, ya se pudrió, ¿no? Es difícil conseguir estas frutas porque no te van a durar mucho tiempo y son muy caras, ¿no? Pues bueno, ¿no? También recordarles esto, si ya le salió moho a una de la cajita, ¿no? El resto también va a estar contaminado y posiblemente se echen a perder todavía más rápido. Vale la pena que en cuanto ya le detectaste moho, ni modo, desecharlo, tirar todo el paquete, ¿no? Cuando tú agarres la cajita y tú la estés viendo, si le escurre jugo, ¿no? Implica que durante el transporte posiblemente se apachurraron. Entonces esto quiere decir que hubo un mal manejo, ¿no? Y se ha lastimado a la fruta. Si entonces a la cajita le está escurriendo juguito, esa cajita no la agarres, ¿no? Justo antes de utilizarse, pues tienen que lavarse muy bien con abundante agua fría. No puede ser agua caliente porque las apachurras, ¿no? Las maltratas, ¿no? Tiene que ser agua fría, eh, primero con jabón y después se tiene que utilizar un producto desinfectante, el Microdin o los que venden en el supermercado, son muy buenos, ¿no? Se le tienen que agarrar con suavidad a estas frutas porque la más leve presión puede mayugarlas y pues ya valieron, ¿no? Puedes lastimar la fruta o incluso romperla. Se recomienda guardarlas inmediatamente en refrigeración. Entonces, si tú vas al mercado y ves que al final del día todavía les quedaron fresas, arándanos y todas estas que son de cajita y necesitan refrigeración, ya mejor no las compres. Vas temprano a comprarlas, ¿no? Y luego las pones en refrigeración. Esto ayuda a alargar su vida útil, ¿no? Eh, Pasando a la siguiente categoría, ¿no? La categoría es la de cítricos. Eh, Suelen provenir de grandes arbustos o arbolillos pequeños, ¿no? Arbolitos más chicos. Se caracterizan por ser extremadamente jugosos. La pulpa también puede utilizarse, ¿no? De manera segmentada o lo que se conoce como gajos, ¿no? Y las cáscaras suelen tener aceites aromáticos. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado aceite de naranja, aceite de limón, aceite este, de mandarina, ¿no? Suelen utilizarse para perfumes, suelen utilizarse para preparaciones e infusiones, ¿no? Incluso lugares muy gourmets pueden utilizar un poquito de esencia de los cítricos al momento de cocer carnes y pescados, ¿no? O sea, le pones el aceite normal y le pones un piquete de aceite de alguno de estos cítricos y bueno, se vuelve muy gourmet, ¿no? Eh, los cítricos son una categoría que vamos a encontrar con una gran familia, ¿no? Suelen ser muy distintos entre sí, tanto en sabor, en aroma, como en tamaño, ¿no? Nos vamos a encontrar las categorías de las naranjas, ¿no? Las categorías de las toronjas, ¿no?
las clementinas, las tangerinas, las mandarinas, ¿no? Y lo que ya se conoce como familia de limón, ¿no? Entonces, hablemos primero de los tipos de naranja, ¿no? Nosotros vamos a encontrar la naranja Valencia, ¿sí? Y también se le puede conocer como la naranja Navel, la naranja Lane o la naranja Latte, ¿no? Es la más común de todas, ¿no? Es un sabor ácido en la pulpa y ligeramente dulce en la cáscara. Esta suele utilizarse, por ejemplo, cuando tú horneas un panqué con todo y cáscara, ¿no? O cuando, por ejemplo, en la rosca de Reyes, ¿no? Te encuentras cáscaras de naranja, es de este tipo de naranja porque su cáscara es muy dulce, suele utilizarse en preparaciones ya sea hirviéndola con un poco de azúcar, ¿no? En conserva, secándola y consumiéndola con un poco de azúcar o incluso en preparaciones horneadas. Es muy útil. También está la categoría de las naranjas agrias. Estas suelen tener una pulpa fuertemente ácida. Entonces, esta normalmente es la que usan para el jugo, ¿no? La cáscara pues es sumamente amarga, entonces esa no es recomendable consumirla, ¿no? También está la categoría de la naranja navelina. Estas tienen un sabor intenso y equilibrado, sirven tanto para cocinar como para preparar jugos, digamos, es una categoría intermedia. Eh, también la naranja Valencia es la que tiene la cáscara más gruesa, ¿sí? Entonces es más dulce. La naranja agria es la que tiene la cáscara muy delgada. Y la naranja navelina es la que es un término medio, ¿no? Es una cáscara ni tan gruesa ni tan delgada, ¿no? Todavía la puedes pelar con las manos y también pues, se puede utilizar ya sea para consumir en jugo o ya sea para consumir en repostería también. Eh, a la naranja valenciana, o bueno, Valencia, también se le conoce como la naranja ombligo, ¿no? Es la fruta que se conoce como la de mesa, ¿no? O sea, la que tú pones en tu frutero porque es muy fácil de quitar la cáscara y tiene un gusto justo de acidez y tiene mucho jugo, pero tampoco sobrepasa tanto, ¿no? Estas son las naranjas que más vamos a encontrar en México. Pues, llevándonos como por esa línea, ¿no? Después de las naranjas podría entrar la categoría de la toronja. También en otros lugares suelen conocer a la toronja como pomelo, ¿no? Su sabor es menos dulce que el de la naranja, pero menos ácido que el limón, ¿no? Es un gusto un poco más amargo. La forma en la que se suele consumir la toronja para que no escalde la lengua y no la lastime es con un poco de sal, ¿no? Para quienes no saben cómo comer toronja, normalmente lo que se hace es que le quitas la cáscara, la dejas en gajos y le quitas la piel al gajo y en la pulpa expuesta, ¿no? Así al rojo vivo, le echas sal y así te la comes, porque si no te puede lastimar la lengua. Después tenemos las clementinas, que son una mezcla entre mandarina, pero son un poquito más grandes, ¿no? Es un sabor muy dulce y son muy jugosas. Tienen también la categoría de la tangerina. La tangerina es un nuevo invento que surgió de la mezcla entre el ADN de las naranjas y el ADN de las mandarinas. Por lo tanto, las tangerinas no tienen semillas, es como una mula, ¿no? Que es una mezcla entre burro y caballo, ¿no? Entonces sale la mula. Suelen ser seres cuando se mezcla dos especies diferentes, ya sea en animales o en frutas, el resultado es la especie sale estéril, ¿no? Porque como es una abominación, ¿no? Es una aberración de la naturaleza en ese sentido, para que no se pueda seguir reproduciendo y la configuración genética no se altere y no se puedan reproducir, nacen estériles. Entonces la tangerina por tal motivo no tiene semillas, ¿no? Suelen ser muy dulces, ¿no? Muy grandes, entonces pues es como una mandarina mejorada, ¿no? Y bueno, entonces ya hablando de la mandarina, pues suelen ser muy jugosas, con un sabor muy dulce y son sumamente perfumadas, ¿no? Después entramos en la categoría pues de los limones, ¿no? Aquí vamos a encontrarlo como limón agrio, limón sin semillas y el limón real o el limón amarillo, ¿no? Entonces, el limón agrio es el chiquito, verdecito, ¿no? Suelen ser muy jugosos, tienen el sabor ácido
y pues bueno, es el limón por excelencia. Su cáscara es muy sabrosa para preparaciones y también en ralladura. Tenemos el limón sin semillas, son los limones grandes, ¿no? Normalmente entre más grande salga el limón, más probable que tampoco tenga tanta semilla, ¿no? El limón sin semilla es el limonzote grandote que se encuentra en verde o amarillo, también puede llegar a ser, ¿no? Verde casi tendiente a amarillo. Esos son los limones sin semillas, son una cosota grande, está casi del tamaño de una mandarina, ¿no? Su sabor es menos intenso que el limón agrio, ¿no? No es tan amargo y tiene una menor cantidad de jugo, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Porque pues se puede ver grande y dices, pues yo le saco muchísimo jugo, pero en comparación al tamaño del limón agrio chiquito, le sale mucho más jugo a este que a este por centímetro cuadrado, ¿no? O sea, me refiero a lo que tú sacas de 3 piezas de estos, ¿no? Lo sacas de uno de los de sin semilla, pero si tú tuvieras, ¿no? Eh, el equivalente, ¿no? En tamaño de los limones agrios a comparación del limón sin semilla, tienen mucho más jugo por centímetro cuadrado, ¿no? Que el limón sin semilla. Y bueno, por otro lado también está el limón real, o también el que se conoce como el limón amarillo. Este es más común en Asia, ¿no? Aquí en México no es muy común, pero de repente puede llegar a aparecer. Es un limón que es muy jugoso, con un sabor muy suave y muy perfumado. Casi parecen limas, ¿no? Es más parecido a la lima. Y pues bueno, finalmente llegamos a la categoría de lima, ¿no? La lima es un fruto cítrico muy perfumado con un sabor muy ligero. Entonces, si se dan cuenta, es como del agrio, pasando por el sin semillas, el limón real y lo que ya se conoce como la lima, ¿no? Que sigue siendo muy perfumado, pero con un sabor muy suave. Está muy extraño. ¿Cómo se seleccionan y cómo se manejan, no? Esto se va a seleccionar a partir de la cáscara, siempre. La cáscara tiene que no presentar golpes, no tiene que presentar hundiciones o áreas que se vean quemadas, o sea, que de repente ya se vio cafecito, ¿no? Es importante que al tacto, o sea, cuando tú levantes el limón, el limón pese. Esto quiere decir que tiene un alto contenido de jugo, ¿no? Que esté pesadito el limón. Cuando están muy ligeritos, posiblemente es porque está muy seco. Nunca les ha pasado que parten un limón y sale, nada más se despelucha todo, pero ni les salió limón. Bueno, para evitar que te toquen esos limones, tienes que sentirlo, ¿no? O sea, tú mide en comparación con otro y dices, este pesa más que este tiene más jugo, ¿no? Al rascar ligeramente la cáscara, tiene que desprender un aroma suave y muy característico de la fruta que estás consumiendo, ¿no? Si tú lo rascas y no hueles porque posiblemente esta fruta ya ha estado mucho tiempo en el mostrador, pues las características incluso de sabor se van a ver comprometidas, ¿no? Las naranjas, ¿no? Es importante saber que los colores de la cáscara no tienen que ser muy intensos porque normalmente lo que hacen para venderlas es que las pintan, ¿no? Trucos mercadotécnicos, que dices, esta naranja se ve súper naranjita, ¿no? Y se ve hermosa, y cuando la parte es súper amarga, ¿no? Entonces, realmente no te dejes engañar por la cáscara porque normalmente las tiñen, ¿no? Trucos, trucos mercadológicos, ¿no? ¿Cómo te vas a dar cuenta al rascar la cáscara? Si desprende mucho aroma, es porque posiblemente está muy bien nutrida la naranja. Eh, Hay un tip, ¿no? Que ahí se sabe cuando se trata de las ralladuras de los cítricos, ¿no? Cuando tú estés rayando para obtener la ralladura de la cáscara, una vez que llegues a la parte blanca, cambia de sección. La parte blanca lo que va a hacer es que no va a contener el aromita ni el aceite rico que se puede utilizar en las preparaciones. Lo que va a hacer es que te va a amargar tu platillo. Entonces, por ejemplo, cuando estés haciendo un paella de limón, por ejemplo, ¿no? Y tú estés utilizando la ralladura, tienes que estar viendo que en el momento en el que llegues a la parte blanca, cambies de sección. Y bueno, cuando
las recetas suelen utilizar el jugo de algún cítrico, ¿no? No lo exprimas antes de que lo tengas que utilizar, ¿no? Porque si tú lo exprimes con mucho tiempo de anticipación, es muy probable que el jugo se torne amargo y pierda su característica aromática, ¿no? Y, y, y acidita, ¿no? Porque esto es importante destacarlo. Si no se sabe la lista de los sabores, búsquenlos. No es lo mismo amargo que ácido, ¿no? Nosotros buscamos el sabor ácido de los limones, de las naranjas, ¿no? De las mandarinas. Cuando ya el sabor tiene un gusto más amargo es porque ya se pasó la fruta, entonces ya no está bueno. Entonces, yo creo que hasta aquí dejamos el día de hoy. Todavía nos faltaron los frutos de hueso grande. ¿Qué otros nos faltaron? Pues todas las que entran en categoría de tropicales, ¿no? Y pues todas estas que ya entrarían como otros diversos, como los frutos secos y toda la sección de hierbas, ¿no? Entonces, dejamos para un siguiente video la categoría de hablar de la fase fálica y de todas las demás frutas que nos faltaron, ¿vale? Entonces, pues bueno, hasta aquí la clase del día de hoy, muchachos. Nos vemos.